Vivir con el trastorno límite de la personalidad correctamente diagnosticado, bajo tratamiento y la medicación pertinente es algo muy doloroso y de lo que poco se habla en la actualidad. He leído diversos comentarios de personas poco informadas respecto a este padecimiento que hablan del mismo con tabúes y estigmas, algo que me gustaría desmentir y aclarar desde mi propia experiencia y la de otras personas, pues es importante ampliar el panorama en algo tan importante como lo es la salud mental. Aclaro que este video no hablará del tema como algo netamente estudiado, pues no soy profesional de la salud mental, sino que buscará retratar las conductas vividas por el individuo y plasmar de la forma más realista posible la cara más dura del trastorno, con la finalidad de compartir las experiencias e informar al público que lo vea. Este trastorno, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, también conocido como DSM-5, se describe como un patrón dominante de inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen y de los afectos, e impulsividad intensa, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos, y que se manifiesta por 5 o más de los siguientes hechos. 1. Esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginado. 2. Patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracterizan por una alternancia entre los extremos de idealización y de devaluación. 3. Alteración de la identidad, inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y del sentido del yo. 4. Impulsividad en 2 o más áreas que son potencialmente autolesivas. Por ejemplo, gastos, sexo, droga, conducción temeraria, atracones alimentarios. 5. Comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio o conductas autolesivas. 6. Inestabilidad afectiva debida a una reactividad notable del estado de ánimo. Por ejemplo, episodios intensos de disforia, irritabilidad o ansiedad que generalmente duran unas horas y rara vez más de unos días. 7. Sensación crónica de vacío. 8. Enfado inapropiado e intenso o dificultad para controlar la ira. Por ejemplo, exhibición frecuente de genio, enfado constante, peleas físicas recurrentes. 9. Ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves. Vivir con este padecimiento es muy difícil, es doloroso, frustrante y contradictorio. A veces sientes que estás arriba, a veces sientes que estás abajo, a veces sientes que puedes con el mundo entero y enseguida sientes que no puedes ni con tu propia existencia. Creo que he mejorado bastante en cómo sobrellevar un diagnóstico tan complicado como lo es el TLP. He aprendido a identificar más mis emociones y a mejorar mis reacciones ante las situaciones. Ha sido complicado llegar hasta este punto. Ciertamente tengo muchas cosas en las cuales mejorar, pero con ayuda de terapia y mis seres queridos siento que es más fácil para mí seguir avanzando. Es una tortura. Es como vivir en una montaña rusa para toda la vida. A veces en la cima, a veces hasta el piso, muchas veces queriendo tirarte de las alturas para dejar el sufrimiento y agotamiento continuo. Estos son solo algunos testimonios de las muchas personas que sufren este padecimiento, testimonios que hablan desde el cansancio, la confusión, la frustración y una poderosa esperanza. Así pues, el video se dividirá en los 9 criterios dados por el DSM-5 sobre el padecimiento y cómo es vivir con cada uno de ellos, pues en mayor o menor medida cada una de las personas que aportaron su granito de arena para este video los padecen. Además, al concluir con los 9 criterios dados por el DSM-5, se incluirá un breve apartado sobre cómo lo viven los familiares y los amigos cercanos a los pacientes, y cómo esto afecta al propio paciente. Primer criterio: esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginado. No incluye el comportamiento suicida ni las conductas autolesivas. Las personas con este trastorno suelen hacer esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginado. La percepción de la inminente separación o rechazo o la pérdida de la estructura existente pueden dar lugar a profundos cambios de la autoimagen, llámese autopercepción o autoconcepto. El afecto, llámese apego, inclinación o interés, la cognición, acción y efecto de conocer, y el comportamiento.
Estos individuos son muy sensibles a las circunstancias ambientales, experimentando un miedo intenso al abandono e ira inapropiada incluso cuando se enfrentan con una separación real de tiempo limitado o cuando se producen cambios inevitables en los planes, como por ejemplo que un plan sea cancelado repentinamente por un imprevisto o que una persona llegue unos minutos tarde a una cita. Estos temores de abandono están relacionados con una intolerancia a la soledad y la necesidad de otras personas con ellos. Por ello, es común que tengan gran variedad de amigos y conocidos, pues les incomoda no estar acompañados por alguien en todo momento. Sus esfuerzos frenéticos para evitar el abandono pueden incluir actos impulsivos como la autolesión o los comportamientos suicidas, que se describirán por separado más adelante. ¿Cómo experimentas el temor al abandono y cómo afecta eso a tus relaciones interpersonales y tu vida cotidiana? ¿Cómo lo experimento? Bueno, me pasa sobre todo con la culminación de un vínculo de cualquier tipo. Siento tanto, pero tanto dolor que me deshago e insisto en que no se vayan la o las personas. No soporto sentir que me dejan atrás porque siento que no estoy siendo suficiente y tal vez si cambiara algo de mí, no se irían. Y sobre cómo afecta esto a mis relaciones interpersonales, la realidad es que entro dentro de lo que los chicos de ahora llamarían ser rogón. Soy capaz de insistir hasta el cansancio con tal de que la gente no se vaya. Soy capaz de dejarme de lado a mí misma con tal de que la gente se quede. Creo que es una de las cosas que más me aterran todavía. A veces trato de convencerme de que no me importa mucho. Sin embargo, aún sin ser tan cercano a las personas que me rodean, suelo pensar en si yo seré especial para ellos. Me ha afectado de manera que, por temor a que me abandonen, termino distanciándome. Así siento que no me dolería tanto. Aún sigo siendo incapaz de relacionarme de más por miedo a quedar de lado. Justamente es algo complejo. El miedo al abandono llega a ser tan fuerte que me ha llevado a intentos de suicidio múltiples veces. Muchas veces a rebajarme por parejas u otras personas. Se siente como que eres indigno de cada relación en tu vida, pero al mismo tiempo no puedes vivir sin esas relaciones. En lo personal, yo no quisiera vivir una vida sin una pareja romántica. Las personas que padecen este trastorno a menudo sufren la dificultad de enfrentarse a sus propios pensamientos obsesivos y a ese sentimiento crónico de vacío que tanto miedo, desasosiego y dolor les provoca, llegando a presentar conductas impulsivas con la finalidad de rellenar esos huecos, aun si esas cosas son peligrosas para el propio individuo. Algunas personas con el padecimiento se inscriben impulsivamente a clases extracurriculares para ocupar su mente, abandonan los estudios por una ruptura, tiran recuerdos valiosos tras el fin de un vínculo importante para ellos o aceptan trabajos sin tener la certeza de que podrán continuar con ellos más adelante. A menudo, terceros los ven como personas volátiles e inestables y prefieren mantener distancia o alejarse para evitar problemas o ser arrastrados a esa misma inestabilidad, reforzando la creencia de que el abandono real es consecuencia de sus actitudes y dañando su autoimagen. Segundo criterio: patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracterizan por una alternancia entre los extremos de idealización y de devaluación. Los individuos que padecen TLP presentan un patrón de relaciones inestables e intensas, presentando la capacidad de idealizar a los cuidadores o los amantes potenciales en la primera o segunda cita, exigir pasar mucho tiempo juntos y compartir los detalles más íntimos de la relación demasiado pronto, para posteriormente devaluar rápidamente a las personas y sentir que a la otra persona no le importa demasiado, no le da suficiente o no está para ella el tiempo necesario. Así, pueden pasar de amar intensa y entregadamente a una persona para posteriormente detestarla profundamente y ser incapaces de siquiera escuchar hablar sobre ella. Tienen la capacidad de comprender y cuidar de los demás, pero al hacerlo, tienen una alta expectativa de que esa persona estará ahí para cubrir sus necesidades cuando ésta se lo pida. Tienden a cambiar repentina y dramáticamente su visión de los demás, que puede alternar en ser su mejor apoyo o un castigador cruel, reflejando así la desilusión con un cuidador cuyas cualidades de crianza se han idealizado o cuyo rechazo o abandono se espera. ¿Cómo vives tus relaciones interpersonales, llámese amigos, pareja o familiares?
Al principio, aunque soy consciente de mi problema e intento no hacerlo, tiendo a borrar todos los matices grises de mis parejas y veo a mis amistades como potenciales parejas, dejando solo las cosas buenas. Con el tiempo, las amistades se transforman en amistades justamente, y mis parejas se convierten en mi adoración, en vivir por y para ellas. Pero si por X o Y motivo me terminan, no importa qué tan válidas sean sus razones, me siento con el corazón completamente destrozado y fuertemente desilusionada, lo suficiente para romper la burbuja del enamoramiento de golpe y sentir una tristeza profunda y un vacío sobrecogedor. Entre amigos actualmente me va muy bien, pues no cruzo la línea que me puse. Aprendí a poner ese límite entre sus vidas y la mía, ya que hubo casos en los que arruiné las cosas por temor a la indiferencia. A mi mejor amiga la veía como mi persona favorita y me aterraba que me cambiara por otras personas. Me ponía muy ansioso e incluso algunas veces llegué a ser muy molesto para ella. Así que para no hacerle más daño a nuestra relación, tuve que tomar un poco de distancia de su vida personal. Aunque sí se fracturó porque ahora ella cree que no me importa. En relaciones me fue mal. Hace 2 años fue mi última relación. La pasé verdaderamente mal. Ella era una persona complicada también y como demostré que seguiría con ella sin importar qué, ella aprovechó eso y me trataba mal. A mí me destrozó su indiferencia hacia mis sentimientos por sus acciones, pero yo sentía que quizá era lo único que yo podía recibir, hasta que trató mal a mi perro. Creo que gracias a él salí de allí. Realmente no me puedo permitir una relación de ningún tipo de profundidad porque temo que podría arruinarla. Todas son inestables. Con mi pareja es inestable porque necesito reafirmación constante y soy muy insegura con mi físico. Con mi familia es porque es un ambiente ambivalente y con mis amigos igual inestable debido a que necesito ser buscada constantemente. De lo contrario, me pongo mal emocionalmente. Seguido, los pacientes de este trastorno, aunque son conscientes de este problema, idealizan a los cuidadores, los amigos o los amantes, llegando a sufrir una gran desilusión si estos terceros se salen de su molde y fantasía, misma que puede culminar en autolesiones o conductas suicidas, y esto a su vez provoca que terceros los perciban como intensos, apresurados y dramáticos, llegando a decir incluso que están locos. Tercer criterio: alteración de la identidad, inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y del sentido del yo. En un paciente con TLP, la identidad puede verse alterada de tal manera que la autoimagen o el sentido de sí mismo sea inestable de forma persistente. Hay cambios repentinos y dramáticos de la autoimagen, caracterizados por metas, valores y aspiraciones profesionales cambiantes. Puede haber modificaciones repentinas de las opiniones y proyectos acerca de la profesión, la identidad sexual, los valores y los tipos de amigos. Estos individuos pueden variar repentinamente y asumir desde el papel de una persona necesitada que suplica ayuda hasta el de una persona vengadora dispuesta a restituirse por los males sufridos. Sin embargo, generalmente tienen una autoimagen mala o dañina, llegando a tener la sensación de que no existen. Tales experiencias suelen ocurrir en situaciones en las que el individuo siente la falta de una relación significativa, cuidados y apoyo. Suelen obtener un peor rendimiento en situaciones no estructuradas en el trabajo o la escuela. ¿Cómo vives la inestabilidad habitual de este padecimiento en la autopercepción? Es decir, tu propia forma de verte a ti mismo. En mi peor época llegué a cambiar mis objetivos académicos y profesionales al menos 4 veces en menos de un año, lo cual fue difícil porque no sabía a dónde mirar ni qué hacer. También a veces llego a sentir que soy una buena persona, la mejor que podría existir en este vasto mundo, y al día siguiente siento que soy la peor persona del universo, abusiva, manipuladora y muy violenta. Creo que es algo difícil de explicar. A veces es tan desesperante no saber qué es lo que me pasa o cómo me siento. Es tan asfixiante que llego a odiarme. Creo que no es nada nuevo en un paciente con TLP decir que hay veces en las que te haces daño, pues cuando no sé lo que me pasa, me llevo a frustrar tanto que me golpeo la cara, quizás para reaccionar, no lo sé. Evito verme a los espejos y cuando voy a tomarme fotos pienso que esa persona no soy yo.
Realmente me odio y me doy tanto asco que he vomitado después de verme al espejo. Las personas que padecen TLP tienden a ser cambiantes e inestables en este aspecto, denotando frustración ante dicha inestabilidad, lo cual puede culminar en conductas violentas contra ellos mismos. Cuarto criterio: impulsividad en 2 o más áreas que son potencialmente autolesivas. Por ejemplo, gastos, sexo, conducción temeraria, atracones alimentarios. No incluyen el comportamiento suicida ni las conductas autolesivas del criterio 5. Estas personas exhiben impulsividad en al menos 2 áreas potencialmente dañinas para sí mismos. Pueden jugar patológicamente, gastar dinero de manera irresponsable, darse atracones de comida, consumir sustancias de abuso, mantener relaciones sexuales sin protección o conducir temerariamente. ¿Cómo experimentas la impulsividad? A veces siento un fuerte impulso de hacer cosas que normalmente no haría. Por las noches siempre siento el impulso de comer sin tener hambre. Cuando tengo dinero siento el impulso de gastar sin miramientos y a veces me gustaría simplemente hacerme daño sin más. Es un poco complicado controlar dichos impulsos porque no hay medicamento que los contenga. Únicamente pueden ser contenidos con ayuda de psicoterapia. Creo que lo más notorio son los atracones. Es desesperante sentir que no te llenas. Siento que quizás sea más por la ansiedad, pero creo que van un poco de la mano. Agradezco que no sé manejar porque he tenido varios momentos en querer agarrar el carro e irme lejos. No sé a dónde, pero irme. El sexo creo que solo en ocasiones de ebriedad que me desequilibra el estado de ánimo, pero constantemente me dan miedo las infecciones, así que me abstengo de cualquier cosa. Creo que algo que me ayuda bastante es el miedo. Me dan miedo las situaciones en las que estoy en riesgo. Quizá ya es un reflejo de defensa. Morir solo me da mucho miedo. En mi caso se da más la impulsividad sexual. Es algo súper incómodo y molesto para mi vida diaria. También se me da el consumo de sustancias como marihuana o tabaco, incluso alcohol, al punto que ya no puedo beber, y no solo por el medicamento, sino por el daño que me hizo tomar de esa manera. En tercer lugar, los atracones de comida, que realmente ahorita batallo con un TCA. Y por último, la impulsividad suicida, que me costó estar en el hospital muchas veces y muchos lavados gástricos que me han dañado el estómago. Y ahora vivo con gastritis ulcerosa. Quienes padecen este trastorno lo viven como una serie de impulsos contradictorios que les queman por dentro, impulsos que los motivan a hacer cosas que normalmente no harían o simplemente no quieren hacer. Por ello, terceros pueden percibirlos como impulsivos, notando que toman decisiones importantes en base a la emoción del momento, aun si dichas decisiones son dañinas para el individuo. Quinto criterio: comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio, conductas autolesivas. Las personas con este trastorno suelen presentar comportamientos, gestos o amenazas recurrentes, además de conductas autolesivas. El consumado se produce en 1 de cada 10 individuos y son habituales los actos de autolesión, llámense cortes, rasguños, golpes autoinfligidos o quemaduras, y las amenazas de intento de suicidio. Estos actos autodestructivos frecuentemente se precipitan por las amenazas de separación o de rechazo, o por las expectativas de que el individuo asuma una mayor responsabilidad. Durante las experiencias disociativas puede aparecer la automutilación y a menudo ello implica un alivio, pues reafirma su capacidad de sentir o de expiar el sentimiento de culpa por ser una mala persona. ¿Has presentado conductas autolesivas? Llámese cutting, golpearte contra una pared con las palmas o los puños o intentos de suicidio. ¿Cómo dirías tú que es vivir con eso? Cuando tenía 15 años me cortaba, sí. Lo hacía porque algunas veces sentía tanto dolor emocional que la sensación de dolor físico aliviaba el sentimiento. Otras veces, sin embargo, lo hacía porque no sentía ninguna emoción. Mi cerebro se apagaba y simplemente quedaba una especie de cáscara vacía de mí misma. También cuando vivo una crisis de ansiedad intensa o un ataque de pánico o rabia, puedo llegar a golpearme la parte posterior de la cabeza contra la pared y arañarme la cabeza en un intento por aliviar el malestar. Respecto a las conductas bueno, tuve varios intentos a lo largo de mi vida. Algunos motivados por ganar atención y hacer ver que no estaba exagerando, otros como impulso ante la inminente separación de exparejas,
otros ante el sentimiento de vacío crónico y otros ante el cansancio extremo de los altibajos del propio trastorno. Semanas o inclusive meses en que me siento bien y de repente semanas en que me siento terriblemente mal. ¿Cómo es vivir con eso? Jodido. Es jodidamente difícil y doloroso. Sí, ambas cosas las presenté por bastante tiempo. Si mal no recuerdo, desde los 12, pero aún no tenía ningún diagnóstico. Después de mi diagnóstico las presenté 2 años más, me parece. Pero gracias a la terapia y mi fuerza de voluntad logré disminuir esas conductas. Ya no intento quitarme y las autolesiones ya no son a un grado riesgoso, pero siguen un tanto presentes cuando tengo crisis. La verdad es que no logro recordar al momento cómo era vivirlo. Sin duda eran momentos muy caóticos, pero la mayoría de veces eran en un estado de ebriedad o bajo alguna sustancia, así que no recuerdo demasiado, pero estoy seguro de que mis hermanos la pasaron muy mal cuando sucedía, pues ellos me llegaron a encontrar en pleno acto. Ambas. Tengo, según mi psiquiatra, adicción a las autolesiones. Hablando de cortadas, he terminado múltiples veces en el hospital para coser mis brazos y piernas. Esto dejó de ser algo para aliviar el dolor emocional desde hace mucho. Pasó a ser simplemente una necesidad y gusto inmenso. Hablando de conductas suicidas, he tenido más o menos 20 intentos de suicidio, sin exagerar, en los que mayormente terminaba hospitalizada o terminaba internada en el hospital psiquiátrico, en el cual he estado internada 5 veces igual por intento de suicidio. Voy de hospital en hospital. Aquellos que conviven con este trastorno lo perciben como un escape a la realidad, como una solución permanente a problemas pasajeros o como un método para ganar atención, algo que genera preocupación en personas cercanas y reacciones fuertes ante la más mínima señal de malestar. Terceros los llegan a percibir como una bomba de tiempo fácil de explotar, que en cualquier momento harán lo impensable, lo cual hace que mantengan siempre un ojo ante ellos para identificar cualquier señal de malestar y alejar cualquier posible detonante. Sexto criterio: inestabilidad afectiva debida a una reactividad notable del estado de ánimo. Por ejemplo, episodios intensos de disforia, irritabilidad o ansiedad que generalmente duran unas horas y rara vez más de unos días. Las personas que padecen TLP suelen mostrar una inestabilidad afectiva a consecuencia de una notable reactividad del estado de ánimo, como por ejemplo episodios de disforia, llámese tristeza, irritabilidad o ansiedad que suelen durar pocas horas y rara vez más de unos días. Su estado de ánimo disfórico habitual a menudo se ve irrumpido por periodos de ira, pánico o desesperación y extrañamente se alivian con momentos de bienestar o satisfacción. ¿Te ocurre seguido que cambias de estado de ánimo y este no dura más de algunas horas? ¿Cómo describirías esta experiencia? Sí, me pasa a menudo. Hay días que estoy perfectamente y de repente, sin motivo alguno, estoy sumamente irritable. Así que nada me parece y todo me molesta muchísimo. O hay ocasiones en que estoy feliz, en paz y de pronto siento una tristeza tan profunda que se me entumece el cuerpo. La mejor forma de describirlo sería como un interruptor del estado de ánimo que está dañado y se enciende y apaga cada cierto tiempo sin motivo alguno, simplemente porque está dañado. Me atrevería a decir que casi todos los días, pero también depende de qué tanto me haya guardado respecto a mis sentimientos, aunque a veces sin motivo aparente me llego a irritar demasiado, tanto que no tolero ni siquiera que me hablen. Es algo muy molesto, pues no me gusta estar enojado o tan irritante. Me desespera no saber cómo actuar cuando tengo ese comportamiento, pues a veces llego a lastimar o hacer enojar a quienes me rodean, por lo que empeora mi estado de ánimo. Sí, me pasa seguido cambiar de estado de ánimo abismalmente. Normalmente paso de estar feliz a estar tan triste que pienso irme o enojarme y ceder a mis impulsos. Es muy cansado y extraño, aunque ya me acostumbré a ello. Mayormente me pasa que el estado de ánimo me dura más tiempo. A veces duro mucho tiempo muy triste, tipo vivir con depresión mayor una semana, y después se controla. Estas personas lo viven como algo impredecible y difícil de controlar, algo que está fuera de sus manos y no pueden prever.
Por ello, terceros pueden llegar a percibirlos como impredecibles y peligrosos, pues la reactividad es tan intensa que no saben a qué atenerse al tratar con ellos. Aquello puede ser desmoralizador para ellos y también doloroso, pues es algo que no comprenden por completo. Séptimo criterio: sensación crónica de vacío. Las personas con TLP suelen quejarse continuamente de sentimientos crónicos de vacío, aburrirse con gran facilidad y buscar algo que hacer constantemente. ¿Tienes sensación crónica de vacío o te aburres de algo con facilidad? ¿Cómo es vivir con eso? Sí, a menudo me siento vacía por dentro, como una cáscara sin vida, como si no sintiera nada o como si nada valiera la pena. Y sí, a menudo pierdo el interés en diversas actividades rápidamente, pasando de vivir una pasión contagiosa a dejar en el olvido aquello que estaba tan motivada a hacer. Vivir con eso es muy desesperanzador. A veces todo se reduce a nada y nada importa, porque nada podría llenar ese vacío. Así que la idea de con más intensidad en mi cabeza y me recuerda que vivir no tiene ningún tipo de sentido. Luego se me pasa y vuelvo a tener ganas de comerme el mundo entero. Pero la cuestión es esa, que se vive con una ambivalencia muy desagradable. La verdad es de las cosas más horribles en mi vida. A veces siento como si literalmente me faltara algo en el pecho. Esa sensación se agravó cuando fallecieron mis papás. Sentía que no podía más, como si me hubieran arrancado una parte muy importante de mí. Sentía que perdía el aliento o que en cualquier momento me podría morir. Esa sensación no ha desaparecido y la verdad no creo que en algún momento desaparezca por completo. Cuando ellos vivían ya presentaba esa ausencia de algo en mí, pero con su partida empeoró. Así que no sé muy bien qué podría hacer. Llegué a platicarlo en terapia, pero la verdad es que he olvidado muchas cosas. Vivir con ello es una asfixia constante. No saber qué es lo que me falta, qué puedo hacer para llenar eso que siento. Intenté con personas, pero era aún peor. Sentía que en cualquier momento seguirían. Sí, normalmente los días en los que estoy neutral o bien, considerando que no estoy en ninguna emoción extrema como la tristeza o enojo, se siente el vacío como si todo fuera en vano. Nada llena, nada emociona, y esto lleva a conductas peligrosas para evitar esa incomodidad. Por ejemplo, buscar salir, buscar peleas con mi pareja, buscar llamar la atención de la gente, sustancias, autolesiones y cosas por el estilo. Todo esto en mi experiencia, ya que se supone que ya pongo en práctica mis estrategias DBT. Estas personas lo viven como algo desalentador que les quita la motivación de hacer cosas, como una desmotivación constante que no pueden contrarrestar con nada. Por lo anterior, terceros los perciben como desorganizados, inestables y algunos terapeutas los pueden llegar a describir como pacientes con poca adherencia al tratamiento, lo cual hace más difícil el tratamiento del trastorno. Octavo criterio: enfado inapropiado e intenso o dificultad para controlar la ira. Por ejemplo, exhibición frecuente de genio, enfado constante, peleas físicas recurrentes. El estado anímico disfórico de las personas con TLP a menudo se ve interrumpido por periodos de ira, pánico o desesperación, mismos que raramente se alivian con momentos de bienestar o satisfacción. Tales episodios tienden a reflejar la reactividad extrema del individuo ante estresores interpersonales, como lo pueden ser discusiones, desacuerdos o rupturas de pareja. Además, expresan de forma inapropiada e intensa la ira y presentan dificultades para controlarla. Suelen manifestarse sarcásticamente, con resentimientos duraderos y explosiones verbales. Sienten ira a menudo, provocada cuando perciben que un cuidador o amante es negligente, distante, indiferente o que presenta la intención de abandonarles. Tales expresiones de ira desembocan en sentimientos de vergüenza y culpa, que a su vez contribuyen a pensar que son malas personas. ¿Presentas dificultad para controlar la ira o enfados frecuentes e intensos? ¿Cómo dirías tú que es vivir con ello? Sí, realmente me cuesta mucho trabajo controlar la ira y me enfado seguido por cosas sin importancia o no tan importantes, lo cual termina en insultos y sarcasmo con mi familia, quienes a menudo se llevan la peor parte. Vivir con eso es complicado. Muchas veces digo o hago cosas que no me gustaría decir ni hacer, cosas de las cuales me arrepiento apenas las digo o las hago, y que sin embargo no tienen marcha atrás. Creo que es uno de mis mayores defectos.
Cuando era pequeño realmente yo no hablaba, no estaba acostumbrado a que me dejaran expresar mis emociones, así que me aislé a muy corta edad. Entrando en la adolescencia temprana es cuando comencé a explotar por cualquier cosa. Una mínima provocación bastaba para que explotara de ira. Me metí en peleas muy a menudo por no saber controlar mi temperamento. Puedo decir que ahora soy mucho más relajado que eso. Aún suelo enojarme por pequeñeces, pero tengo más control sobre lo que haré con ello. Vivir con ello me trajo varios problemas. O mejor dicho, yo buscaba esos problemas a causa de esos enfados irracionales, pero con el tiempo supe cómo manejarlos. Nunca he sido una persona que se enfada, la verdad, pero hace poco sí tuve episodios de impulsividad agresiva sin poder controlar el enojo. Tuve una vez un episodio en la preparatoria en la que me querían hacer algo y reaccioné tan mal al instante que perseguí a esta persona que me quería hacer daño corriendo con un cúter en la mano, mismo con el que me lesionaba, con la intención de descargar toda mi ira con este objeto en la persona. Espero darme a entender. Después de correr azotando puertas y gritándole cosas a esta persona, me expulsaron de la preparatoria. Esa vez tuvieron que ir por mí mis padres y someterme con fuerza. Me ha pasado algo similar un par de veces, pero sin la intención de cometer un delito, vaya. También me sucedía que si alguien gritaba, hacía sonar el claxon o me empujaba en la calle, inmediatamente reaccionaba mal y les gritaba, inclusive buscando pelea. Ya tiene mucho que no estoy en ese extremo, pero actualmente si alguien me hace enojar, exploto muy feo. Estas personas, sensibles por naturaleza, adoptan una personalidad agresiva y violenta de la que no se sienten orgullosos y de la cual se arrepienten tan pronto como expresan su enfado. A menudo, terceros los perciben como personas locas, peligrosas e impredecibles, llegando a sentir miedo por estar cerca de ellos y preferencia por mantener distancia. Noveno criterio: ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves. Durante los periodos de estrés extremo pueden aparecer ideación paranoide transitoria como sentimientos de sospecha, amenaza o convencimiento de que otros quieren hacerles daño, o síntomas disociativos como despersonalización, pero generalmente no son de gravedad o duración suficientes como para justificar un diagnóstico adicional. Estos episodios ocurren con mayor frecuencia como respuesta a un abandono real o imaginado, y los síntomas tienden a ser transitorios, durando minutos u horas. Así, el regreso real o percibido de los cuidados de la persona significativa puede hacer que los síntomas remitan. ¿Has presentado ideas paranoides transitorias por estrés o presentado disociación por el mismo motivo? ¿Cómo es vivir con eso? Ideas paranoides por estrés no, pero sí he llegado a presentar despersonalización en los momentos más álgidos de estrés, llegando a no reconocerme frente al espejo, ni las manos, y sentir que estoy viviendo otras épocas de mi vida que ya pasaron, aun cuando soy plenamente consciente de que estoy en el presente. Vivir con eso es aún más difícil que todo lo demás, porque ahí sí necesito la intervención de un tercero de confianza que me haga regresar en mí misma a la realidad. A mi punto de vista es algo sumamente desagradable. De por sí estar bajo estrés es bastante agotador. Los pensamientos que se llegan a tener durante es de lo que más desgasta mentalmente. Sentir cosas y pensar cosas que son productos de mi cabeza, pero aún así sentirlas y pensarlas es frustrante. Por otro lado, la disociación es aterradora para mí, sentirme ajeno a mí mismo, como si no fuera yo, pero aún sabiendo que soy yo. La verdad es que no sé muy bien cómo explicar esto. Repito que durante estrés es horrible esta sensación, como si de repente algo se apagara en mí, como si no funcionara de manera adecuada y no poder hacer nada al respecto. No quiero invalidar el cómo personas llegan a decir estar disociadas por mirar un punto fijo, cuando siento que no es para nada estar disociado, pero quizás sea mi propio sentir egoísta. Vivo en disociación porque también tengo el trastorno de estrés postraumático e ideas paranoides varias veces. Suele ser común en mí. He tenido varios brotes psicóticos por los que mi psiquiatra me mandó una vez al área de trastornos afectivos, pensando en posible trastorno bipolar tipo 2, pero resultó que más bien los rasgos de TLP eran graves. Viví bastantes alucinaciones tanto auditivas como visuales y sensoriales. Recuerdo ver insectos gigantes, criaturas horribles o, lo más común, ver sombras, gente vigilándome o de cajón oír voces por horas o días.
En lo personal considero que esta es la peor parte del TLP. Es aterrador vivir viendo estas cosas, o con delirios. Tuve delirios de grandeza, sintiéndome una diosa del pasado y cosas más extrañas. También comúnmente tengo delirios de persecución en los que creo firmemente que aliens o gente del gobierno me persigue para matarme o hacer experimentos conmigo. Afortunadamente, este tipo de cosas ya no pasan por mis antipsicóticos de altas dosis, 600 miligramos de quetiapina, aunque aún de vez en cuando oigo voces o veo sombras. Para estas personas, la disociación puede sentirse como vivir una película, vivir en un cuerpo que no les pertenece, y las ideas paranoides transitorias como una prueba de que los demás quieren hacerles daño con o sin motivo, algo que los pone en alerta total y alimenta los mismos síntomas. Para terceros, vivir aquellos desde afuera es como ver a una persona descender a la locura y generalmente no saben qué hacer, lo cual vuelve peligrosos los síntomas. ¿Cómo viven tus familiares, amistades cercanas y tú mismo todo lo anterior? Es difícil para mi mamá más que para el resto. Ella es una mujer que vivió en otra época, en una generación donde los trastornos mentales no existían y donde sentirse emocionalmente mal y acudir con un psicólogo estaba mal visto. Era de locos. Para ella en particular ha sido más difícil de comprender y aún a día de hoy no termina de encajar en qué consiste este trastorno, pues lo principal para ella son mi depresión crónica y mi ansiedad generalizada, dos trastornos que ella misma ha experimentado en carne propia y por los cuales presenta una mayor apertura y comprensión. En sus palabras, es muy estresante convivir conmigo porque no sabe en qué momento estaré bien, en qué momento estaré mal, ni cómo ayudarme. Es frustrante porque nada de lo que haga me hará sentir mejor y es muy confuso. Para mi hermano, por otra parte, ha sido muy difícil también, no por la comprensión del trastorno, porque lo ha asimilado mejor, sino por el mero hecho de que es quien se ha llevado la peor parte con respecto a los cuidados médicos en hospitales, los internamientos, los asuntos legales y los tratamientos farmacológicos. Yo diría que está cansado en general, porque no es nada fácil para él. Para mis amigos no sabría decir con total certeza cómo ha sido, pero sospecho que tampoco ha sido muy fácil, pues una vez presenciaron un intento de suicidio por parte mía en horario escolar, así que fue un susto bastante fuerte, la verdad. Y para mí, bueno, no ha sido nada fácil. Hoy por hoy, al menos me entiendo mejor a mí misma y puedo decir que estoy bien, dentro de lo que cabe. Pero ha sido un camino muy difícil y largo de recorrer, un camino que todavía ni siquiera ha terminado. Pues a decir verdad, mis familiares lo ignoran por completo, creen que solo soy grosero o berrinchudo, aunque la verdad no me interesa mucho lo que piensen ellos, no los considero en mi vida. Mi mamá es un poco más cuidadosa, se preocupa de lo que llegue a estresarme o hacerme enojar, ya que ella estuvo presente en un arranque de ira después de un episodio. Mis hermanos son iguales, también son cuidadosos, no por mí, sino por lo que llegue a pasar. Mis amigos no lo saben, me preocupa que me vean con otra cara. La única que sabe es mi mejor amiga, ella se informó bastante y eso me hizo apreciarla mucho. Yo trato de aprender todos los días maneras de sobrellevar el diagnóstico, tipos de terapia y cuáles me ayudarían más. Todos están sumamente cansados e inclusive traumados por ver todo lo que me he hecho y justo por detenerlo. Si no fuera por ellos, muchas veces hubiera logrado mis intentos de suicidio. Ellos son los que me llevan y traen a los hospitales. La verdad, sí es cansado para mí vivir así, pero para ellos debe ser igual o peor. Vivían en angustia y ni dormir podían. Aunque dormían junto a mí, siempre tenían el miedo de que en la noche me levantara a matarme. Me lo han dicho. Igual mi pareja, he tenido varios arrebatos que él controla hasta físicamente y muchas veces al estar lejos de mí recurre a llamar a mis padres cuando sospecha que estoy mal o podría hacer algo. Realmente estoy agradecida con todos ellos y la verdad creo que sería mucho más fácil y tranquila su vida si yo no estuviera aquí. Vivir con un trastorno psicoemocional tan complejo como el TLP no es nada sencillo ni para quien lo padece ni para quienes le rodean. Es una lucha constante contra algo que ellos mismos no controlan y a veces no terminan de comprender. Es agotador, es frustrante, es cansino y fastidioso, muchas veces haciéndolos ver que las cosas serían mucho más sencillas si simplemente dejaran de existir, si simplemente desaparecieran.
El apoyo terapéutico es tan importante como el tratamiento farmacológico, pero a veces el acompañamiento amoroso y comprensivo de sus redes de apoyo es más significativo que todo lo anterior, porque si bien la terapia los ayuda a reconducir su vida de tal manera que se sientan mejor consigo mismos y el tratamiento farmacológico les da la fuerza necesaria para seguir con su vida, son sus seres queridos quienes muchas veces los hacen querer seguir adelante, porque ni ellos mismos se hallan en este mundo tan complejo. Si algún día conoces a una persona que padezca trastorno límite de la personalidad ya diagnosticado, no lo juzgues, porque seguramente ya ha librado muchas batallas internas contra él o ella misma que quizás ya ha perdido un par de veces, y definitivamente no le es fácil seguir adelante. Si no deseas relacionarte con una persona así, es completamente válido y comprensible. No estás obligado a que todos te caigan bien, pero no los mortifiques, porque recuerda que el primero en saber que está loco es el loco, y muy probablemente cualquier cosa que tú le digas ya se la han dicho antes.